Dios. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo
tus plantas de rodillas. Déjame llorar pegada tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. ¿Qué es lo que he estado yo esperando toda mi vida? ¿Qué es lo que he estado esperando toda mi vida? Amén. Una vez más, feliz sábado, queridos hermanos. Señor les bendiga grandemente. Pareciera que está saliendo el sol. ¿Sí? ¿O es el sol de justicia que está aquí adentro? La lluvia y el sol tienen un significado doble, ¿no? El sol representa al Señor Jesucristo y la lluvia representa ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Cuánta necesitamos la lluvia y el sol aquí adentro? ¿No es cierto, hermanos? Pero la lluvia, el agua se puede quedar afuera, pero el Espíritu Santo lo necesitamos acá. Antes de entrar a nuestro tema de esta mañana, que es justamente la continuación del tema que comencé el sábado pasado, lo iba a dar en la tarde, la segunda parte, pero la computadora no quiso arrancar, no hubo caso. Lo tomé como una señal de que tenía que darlo hoy día en la mañana, por la segunda parte. Solamente le agregué algunas cosas más. Pero antes de entrar a este tema, quiero recordarles, acá tengo en mi mano un panfleto, están afuera, la hermanita Rosa Laura lo va a estar dando para la semana de campaña que vamos a tener. Es una campaña, ya lo expliqué, empieza acá en nuestra iglesia el primer viernes de semana, 31 de marzo, 1 y 2 de abril, acá en Fullerton. Y la semana subsiguiente van a ser 3 noches en Southgate. Primero 3 noches acá, las otras 3 noches allá en Southgate. Y el tema es la Semana de la Pasión de Cristo. El primer viernes que va a ser aquí, el tema es He aquí tu Rey viene a ti. El sábado de la mañana es Cueva de ladrones. El sábado de la tarde, Jesús maldijo la higuera y la higuera se secó. Y el domingo, ¿cuándo serán estas cosas? Son 4 temas para la iglesia y esperamos que todos ustedes puedan invitar a las personas. Estos panfletos que tengo acá en mi mano, no queremos que usted los tome y los agarre y los tire por ahí, ¿cierto? No. Queremos que lo utilice como una invitación personal cuando tenga a alguien a quien invitar a la conferencia.
Porque está comprobado de que la gran mayoría de los panfletos que usted tira, creo que de cada 1000, uno da resultado. Entonces queremos que sea algo más personal. Y si usted va a llevar alguno, déselo a alguien en su mano. Mire, te invito a esta campaña, ahí está el lugar, la dirección, las horas. ¿Les parece bien? ¿Cuántos van a invitar a alguien para esta campaña? Esperamos que así sea. Muy bien, vamos a entrar en nuestro tema. Vamos a continuar con nuestro tema que comencé la semana pasada y que habla de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Y voy a dar un pequeño recuento para las personas que quizás no estuvieron acá y una pequeña reseña de primeramente lo que es el santuario y lo que es, o también se le llama el tabernáculo, que es más o menos, ahí está la figura de cómo era el tabernáculo ese que le fue dado a Moisés, y que era un tabernáculo que se podía mover porque todos tenían que ir avanzando y todo era desarmable. Y aquí está el tabernáculo o el santuario terrenal con sus 3 fases, la parte del atrio, la primera fase del lugar santo y la segunda del lugar santísimo. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 9 y vamos a dejar esta figura acá. Hebreos capítulo 9. Dice así, versículo 1 en adelante. Ahora bien, dice, el primer pacto tenía en verdad ordenanzas de servicio a Dios y un santuario terrenal. Está hablando del primer pacto, el pacto que hizo con Moisés y el pueblo hebreo. ¿Okay? Porque el tabernáculo fue edificado así. La primera parte en donde estaba el candelero o candelabro y la mesa y los panes de la proposición, el cual es llamado el santuario. Fíjese bien, acá está diciendo que Hebreos nos está hablando que comienza desde aquí hasta acá, pero cuando Hebreo fue escrito, el Señor Jesús ya había venido y ya había ascendido. La primera parte del santuario tenía que ver con esto, y esta primera parte en el plan de salvación tiene que ver con la parte terrenal del Señor Jesucristo. ¿Okay? El lugar de sacrificio representa lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros, su muerte. Y el lugar donde está de purificación, este es lo que representa la santificación o la purificación a través de Cristo y su sacrificio. Y esto es llevado a cabo gracias a solamente lo que el Señor Jesús hizo. Pero cuando el Señor Jesús, una vez que realizó el sacrificio, lo primero que hizo después fue regresar al cielo. Y cuando regresó al cielo, entró al lugar santo. Y en el lugar santo encontramos estas 3 primeras cosas. Dice, porque el tabernáculo fue edificado, versículo 2, fue edificado así. La primera parte, en donde estaba el candelabro, ahí tiene el candelabro. El candelabro representa la luz. ¿La luz de quién? De Cristo. La misma luz de Cristo que debiese estar iluminando ¿a cuántos de nosotros? A todos. Pero tristemente, hay incluso pastores que han apagado la luz de Cristo. Y en vez de iluminar, estamos yendo por un lado completamente errado. Este candelabro, queridos hermanos, iluminaba todo este compartimiento, todo completo. Incluso dice que la cortina que separaba
al lugar santo del lugar santísimo, esta luz daba para incluso iluminar el lugar santísimo. Y esta luz, este candelabro, representa a Cristo, pero también representa su palabra. Pero también dice que en donde estaba el candelabro, dice, y la mesa, ahí está la mesa, y los panes de la proposición. Esto es el pan de la proposición que representa, ¿qué cosa representa el pan de la proposición? Cristo. ¿Pero en qué aspecto representa a Cristo? Cristo es nuestro pan de vida. ¿Cuántas veces comemos nosotros al día? ¿Cuántas veces comemos de este pan? ¿Sí lo hacemos diario? Eso debería ser una realidad en nosotros. Nosotros sentimos hambre, ¿no es cierto? ¿Sentimos hambre el sábado? Claro que sentimos hambre el sábado. Pero también sentimos hambre los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los domingos. En la mañana, al almuerzo, en la noche, sentimos hambre siempre. Pero le pregunto, ¿sentimos hambre y necesidad de abrir la palabra de Dios todos los días? Eso debería ser una realidad en nosotros si queremos ser parte de ese pueblo especial. Y entonces, acá dice el versículo 3, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que es llamado el lugar santísimo. Ahí está el segundo velo y ese lugar se llama el lugar santísimo. Dice, el cual tenía el incensario de oro, pero acá el incensario de oro aparece ¿en qué lado del velo? En el lugar santo, pero acá dice que estaba en el lugar ¿qué? ¿Y cómo explicamos eso? Una vez ya lo dije acá, y se les olvidó. Bueno, hay varias explicaciones. Una, la que hacen la gran mayoría de las personas, de los eruditos, es que el incensario está tan cerca y pegado al velo, que incluso también se usa para que el olor del incensario llene el lugar santísimo, porque aquí en ese velo, ¿qué se ponía, hermanos? La sangre. ¿Y usted piensa que la sangre no huele? Huele feo. La sangre se echa a perder y la sangre que se echaba ahí pues olía feo. Entonces tenían que llenar el incensario y estaba constantemente llenando de un aroma agradable. Pero acá en hebreo dice que el incensario estaba en el lugar santísimo. Pero ¿sabe por qué lo pone en el lugar santísimo? Porque cuando el sumo sacerdote entraba, es el único día al año que entraba a este lugar santísimo para hacer lo que nosotros llamamos Yom Kippur, el día del juicio. Ese día se llevaba el incensario adentro del lugar santísimo o lo metían para allá para que todo eso entrara. Entonces acá el escritor lo pone en ese lugar, pero normalmente estaba todos los días del año en el lugar santo. ¿Ok? Dice, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto, ahí está el arca del pacto, dice, cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Fíjense bien, todo eso estaba en el lugar santísimo. Estaban las tablas que el Señor escribió con su dedo, la ley de Dios, la ley que no puede ser cambiada, la ley que no puede ser abolida, la ley que no puede ser postergada, la ley que por supuesto es eterna. Pero también estaba el maná. ¿Y qué representa el maná para nosotros? Esto es fundamental para el pueblo adventista, queridos hermanos. Nosotros, el pueblo adventista, tenemos algo y una información que es fundamental y que tristemente la estamos poniendo de lado. ¿Qué significa el maná? Significa comer sanamente. ¿Usted sabe lo que hicieron el pueblo hebreo cuando el Señor les mandó maná?
Se enojaron. ¿Qué querían ellos? Querían carne. ¿Les mandó carne o no? Les mandó carne. ¿Cuántos de ellos entraron a la tierra prometida? Ninguno de los que quisieron comer carne entraron. Ninguno. Todos murieron en el desierto. Usted y yo sabemos que cuando el Señor nos lleva a este lugar y nos pone el maná, es la comida que el Señor diseñó para nosotros, especialmente en el tiempo del fin. No podemos seguir enganchados de la comida que al mundo le gusta. O de la comida que a mi estómago le gusta. ¿Qué es más importante? ¿Mi boca o mi interior? Es mi interior. Si yo me como algo rico y algo dulce a la boca, eso algo dulce en la boca se va a transformar en mi estómago en algo ácido. Y la acidez dentro de uno produce cáncer. Produce cáncer. Ahora fíjense bien. El limón, que es ácido, lo pongo en mi boca y es ácido, pero cuando lo trago se convierte en algo dulce para el cuerpo. ¿Por qué? Porque es alcalino. ¿Quiere usted combatir el cáncer? Tome limón. Tome limón. Todos los días tome ese. En la mañana agarre un vaso de agua tibia, le eche un par de limón y lo estruja, ¡bom!, para adentro. Alcaliniza su sangre. Y esta es una de las tantas cosas que nosotros sabemos, queridos hermanos. ¿Cómo sabemos eso? Porque tenemos la reforma ProSalud. Y eso, por eso está ahí el maná. El maná lo mandó Dios. Pero tristemente los adventistas nos estamos agarrando de la comida que ofrece ¿quién? Babilonia. El otro día lo veíamos en la mañana en el matutina. A ver, ¿cuántos de aquí entran a la matutina en la mañana? Como 4. Claramente dijo la sierva del Señor, Daniel, cuando estaba ahí en Babilonia, y Nabucodonosor le dijo, Daniel, ven para acá, tú vas a comer todo lo que yo te ofrezco, toda la comida del rey, todo el vino de Babilonia, todo es tuyo, vas a comer. Cuando él vio la cosa esa, se reunió con sus amigos y les dijo, ¿qué va a pasar si comemos esto? Y dijeron, no, pues no podemos comer esto, porque si comemos esto, nos va a enfermar. Y si nos enfermamos, nos va a afectar la mente. Y nuestra mente está conectada con el Señor. No podemos comer. Y entonces dijeron, no lo vamos a hacer, no vamos a comer. Y no comieron. Yo le pregunto, ¿está Babilonia hoy día? El que no está es Nabucodonosor, ¿sí o no? Sí hay un Nabucodonosor, pero es un Nabucodonosor espiritual. ¿Y él quiere darnos su comida? ¿Dónde encontramos la comida de Babilonia, queridos hermanos? En todos lados. Usted va al supermercado y está lleno de comida babilónica. Y también encontramos, voy a avanzar, dice, también está la vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué representa la vara de Aarón que reverdeció? Representa la verdadera enseñanza de la palabra de Dios, el verdadero espíritu de profecía que solamente tiene la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Y mire lo que dice el versículo 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían con su sombra, ahí están los querubines, dice, el propiciatorio, cosas de las cuales no podemos ahora hablar en particular. Y cuando estas cosas fueron así ordenadas,
Los sacerdotes siempre entraban en la primera parte del tabernáculo para hacer los oficios del servicio a Dios. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Cómo se llamaba ese día en que el cual el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo? ¿Cómo se llamaba? El día de expiación, el día de Yom Kippur. ¿Usted sabe qué día estamos viviendo nosotros ahora si tomamos la fiesta como referencia? Estamos el día de expiación, que es justamente antes de las trompetas y finalmente pues el juicio y las cabañas, que es ya cuando se va al cielo. Dice el versículo 8, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. O sea, cuando estaba el santuario terrenal, cuando el Señor Jesús todavía no había, ¿cómo se dice?, subido, ascendido al santuario verdadero, entonces las cosas terrenales tenían todo este significado. Pero una vez que el Señor subió, ahora todas estas cosas son una forma de enseñarnos a nosotros lo que el Señor diseñó para la salvación del ser humano. Por eso dice el versículo 9, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos, ya que consistía solo en comidas y bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne que les fueron impuestas hasta el tiempo de la restauración. ¿Cuál es el tiempo de la restauración? ¿Cuál es el tiempo de la restauración? Cuando viniese el Señor Jesucristo. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de una becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, ¿qué cosa, hermanos? Vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, el santuario es algo, la verdad, maravilloso para estudiar. Cada una de las partes del santuario nos muestra una parte del plan de salvación. Y las fiestas del santuario también nos enseñan acerca de ese plan de salvación. El Señor les dio este santuario para que todas estas personas comprendiesen lo que el Señor había diseñado en el cielo. Tristemente, el pueblo judío pensó que un simple sacrificio de un animal podía realizar la obra de purificación y que esto los hacía a ellos mejores. ¿Y qué hicieron? No comprendieron, terminaron rechazando al verdadero Cordero, al único que entregó su vida. Y esto nos puede pasar a todos nosotros también. Usted y yo podemos decir, nosotros tenemos toda la verdad. Y como tengo la verdad, yo estoy bien. Cuando bien no, estamos.
El conocer la verdad no me hace mejor que nadie. ¿Qué es lo que me hace mejor a mí? El practicar la verdad. El vivir la verdad. El hacer la verdad. Eso me hace mejor. Quiero compartirles, mire, para que vean todo lo que hay en las enseñanzas del santuario. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 25. Vamos a leer primero el versículo 7. Éxodo 25, 7. Me parece que aquí yo me equivoqué. ¿Dónde fue que lo anoté? No, 26, 7. Perdón, no es 25, es 26. Es 26, hermanos. Dice así. Y harás cortinas de pelo de cabras para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. Acuérdense de esto. ¿Qué pidió el Señor que hicieran? ¿Qué cosa? ¿Y cómo eran las cortinas? No. Ahí no dice nada de lino torcido. Acabamos de leerlo. ¿Qué dice? Y harás cortinas de pelo de cabras para una cubierta sobre el ¿qué? Fíjense, acuérdense de eso. Pelo de cabras para una cubierta. Ahora vamos al 14, el mismo capítulo, 26, 14. Y harás a la tienda una cubierta de ¿qué? De pieles de carneros teñidos de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. El versículo 3 del mismo capítulo 26 dice, 5 cortinas estarán juntas la una con la otra y 5 cortinas unidas con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de una cortina, en el borde de la unión, y así harás en la orilla de la postrera cortina en la segunda unión. ¿A dónde está? Se me fue donde habla acerca de las cortinas de púrpura. A ver, cuénteme dónde sale lo que está doblado de púrpura. 26.1 es. Ahí está, sí, gracias. Dice, y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y harás querubines de obra de arte. Fíjese bien, el tabernáculo tenía de hecho 3 cubiertas diferentes y por dentro del tabernáculo estaba hecho de lino torcido, que era un lino trabajado con manos, de una tela fina y de otros colores, carmesí, y ese lino eran las paredes interiores del tabernáculo. Pero tenía 3 cubiertas, 3 capas, y las 3 iban una encima de la otra. Ahora fíjense bien, la primera cortina que ellos ponen acá es la de lino, pero para mí tiene que ir todo al revés, porque va de afuera para adentro. Y voy a partir con la número 4. ¿Por qué? Porque la 4 es hecha de cuero ¿de qué? ¿Y qué es un tejón? No es un cuero cordero. Es un tejón. ¿Es un animal? ¿Un qué? No. Es parecido así como a una nutria. Y este es un animal inmundo. ¿Sabe lo que representa ese animal inmundo en esto? Representa la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo. Él escogió venir como si fuera uno más de nosotros, pecaminoso. Y entonces esta era la que cubría todo. Pero después dice que venía la número 3, que es
la cuero de carnero teñido de rojo. Ahora, este que vivió como un humano pecador, que no tenía apariencia hermosa, porque los tejones tampoco eran bonitos, ¿ok? Se vistió de cordero o de carnero y fue teñido de rojo porque Él entregó su vida, derramó su sangre por cada uno de nosotros. Pero la tercera que aparece acá, aquí parece que hiciera como si fuera cuero, pero no es cuero de cabra lo que dice la Biblia, sino que decía, ¿qué cosa? A ver si se acuerdan. Les dije, acuérdense de esto. ¿Qué lo quieren? Pelos de cabras. No es lo mismo cuero de cabra que pelos de cabra. Porque los pelos de cabra, ¿saben lo que es? La lana. Y entonces, ¿qué hicieron con los pelos? Los tejieron. Hicieron una cubierta con los tejidos de los pelos de cabra y eso lo pusieron, era la tercera capa. Ahora, ¿qué significa? ¿Sabe de qué color era la lana de esos animales? Blanca, era blanca, blanca completamente. Eso significa que Cristo, a medida que se fue acercando, ¿cierto?, después de su sacrificio, fue purificando su vida para presentarse finalmente al Padre, que ocurre adentro cuando está como lino torcido. O sea que el Señor Jesús pasó por todas estas facetas para finalmente presentarse delante de Él. ¿Se da cuenta cómo el santuario nos entrega toda clase de informaciones? Es impresionante el santuario. Ahora, cada color significa algo. Cada hechura, cada material, y eso es otra cosa diferente, porque yo les presento esto nomás. Por ejemplo, acá están las bases de plata, las espigas, todo tiene una razón de ser. Pero les presento una para que veamos la importancia del santuario. Ahora voy a ir directamente y lo voy a tomar del servicio anual. Y el servicio anual era cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año. Ese sacerdote representaba a Jesús y representa para nosotros cuando el Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar ¿qué? ¿Y eso ocurrió cuándo? En 1844. Ahora les pregunto, ¿es importante esta fecha para nosotros, sí o no? Entonces, si esta fecha es tan importante, ¿es importante el santuario? Obviamente. Elena de White dice que el fundamento de nuestra fe es el santuario terrenal. El fundamento de nuestra fe. Dice, el servicio anual, o Yom HaKippurim, o Yom Kippur, llevado a cabo por el sumo sacerdote en el día de la expiación, es un símbolo y una anticipación de la segunda fase del ministerio de Cristo en el santuario celestial. La primera parte, cuando está en el lugar santo, está solamente mediando ante el Padre. Pero cuando pasa al lugar santísimo, ahora comienza a mediar, pero más encima ahora Él se convierte en el juez. Él es juez. Esta segunda fase del ministerio de Cristo no descontinúa la primera, representada a su vez por el servicio diario. En el servicio figurativo del día de expiación, el primer sacrificio y el último del ceremonial eran los corderos del servicio diario. Las puertas del santuario se cierran por fuera, pero el cortinaje interior, una vez que se corre, quedan abiertos. Entonces, en el atrio, la cortina que lo separa del atrio se corre y lo que el Señor hizo en el lugar santo podía verlo a través de lo que hizo en el atrio. Cuando entró al lugar santísimo, Él podía ver lo que hizo en el lugar santísimo y en el atrio, porque todas tres estaban unidas. ¿Ok? Dice, esta segunda fase del ministerio de Cristo no descontinúa la primera, representada a su vez por el servicio diario. Lo acabamos de decir, eso lo hacían los sacerdotes todos los días
de la mañana y en la tarde, y eso representaba lo que el Señor Jesús iba a hacer o hizo durante el año, desde el año que Él subió hasta el año 1844. Y tiene que ver con la parte nuestra que tiene que ver con santificación, la santificación del pueblo de Dios. Dice, en el servicio figurativo del día de la expiación, el primer sacrificio y el último del ceremonial eran los corderos del servicio diario. Al iniciar su obra final de juicio, vindicación y sellamiento, Cristo la realiza simultáneamente con la tarea de intercesión y mediación. Los aspectos sobresalientes del servicio anual o día de expiación se relacionan con la purificación del santuario, el juicio y la extirpación del pecado, la vindicación de Dios y el sellamiento de los redimidos. El apóstol Pablo declara, y casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué, hermanos? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Hebreos 9, 22 y 23. Si se acepta en todas sus consecuencias esta declaración, entonces el santuario celestial necesariamente tiene que ser purificado. La purificación se efectúa única y exclusivamente con los méritos de la sangre de Jesús. No existe otra forma de hacerlo. El ceremonial del día de la expiación incluía la obra de purificación mediante la aspersión de la sangre, Levíticos 16, 15 al 30. El sumo sacerdote limpiará y santificará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? ¿Quién? Somos su pueblo actual. Le pregunto, ¿hay inmundicias entre nosotros? Por supuesto que lo hay. Y adivine, ¿quién las purifica? Cristo y su sangre. ¿Manchamos nosotros el santuario celestial? Lo manchamos. Todos los días lo manchamos. Y esa mancha va a permanecer en ese lugar ¿hasta qué día? ¿Hasta cuándo va a permanecer esa mancha ahí? ¿Hasta que Él venga? No. Yo lo dije la semana pasada, ya se lo olvidó ya. Hasta que sea hecho ¿qué cosa? Hasta que todos los pecados sean puestos sobre Satanás. Ahí va a ser limpiado el santuario celestial. Todos esos pecados se le ponen a Satanás y Satanás va a morir con todos nuestros pecados. Ahora, con los pecados que Él va a morir, va a ser con los pecados de aquellos que confesaron sus pecados y los transfirieron ¿dónde? ¿A dónde? No. Escuchen la pregunta. Los pecados que van a ser puestos sobre Jesús van a ser los pecados ¿de quiénes? ¿De quiénes, hermanos? De aquellos que confesaron su pecado y esos pecados fueron transferidos ¿a dónde? ¿A dónde, hermanos? No. No, al santuario. Al santuario. Son puestos en el santuario. Cristo representaba a ese que murió por nosotros. Cuando el Señor Jesús representa, usted y yo lo que hacemos es confesar. Le pregunto, cuando usted y yo confesamos, ¿necesitamos matar algún animalito o algo? ¿Por qué? Porque ya murió. Entonces, así como en el tiempo de ellos, el que pecaba ponía su mano sobre el cordero y después venían y lo degollaban, el sumo sacerdote entraba con la sangre y la exponía ¿dónde?
en el santuario, entonces se transfería el pecado. Ahora, cuando yo confieso, ¿dónde transfiero mi pecado? ¿A dónde? Otra vez escuchar lo mismo. Al santuario, hermanos. Al santuario. Igual como se hacía en el santuario. Déjenme volver porque parece que no lo están entendiendo. Ok, cuando este sumo sacerdote entraba al santuario y llevaba la sangre, echaba la sangre aquí, en ese velo, en la cortina. Y entonces, ¿qué significaba? Significa que cuando usted y yo ahora confesamos nuestro pecado, ese pecado es transferido ¿a dónde? A ese velo. Y entonces el santuario está completamente manchado de nuestros o de mis pecados. Entonces volvemos a donde yo quería llegar, porque ahí salió la pregunta. A ver. Ay, no, esto me lo pasé. Ok, entonces yo les preguntaba, ¿quiénes son los únicos que van a manchar o cuáles son los pecados que van a ser puestos sobre Satanás? Esa fue la pregunta. ¿Cuáles son? ¿Los pecados que qué? Exactamente. Lo pregunto, ¿los que están en el mundo y no creen en esto, van a ser puestos sus pecados sobre Satanás? No. Ellos van a morir por sus propios pecados. Porque ellos nunca creyeron y nunca hicieron una confesión y nunca pensaron de que necesitaban hacer esto. Los únicos pecados que van a ser puestos sobre Satanás van a ser los pecados del pueblo de Dios que se arrepintió, confesó, manchó el santuario y en el día de expiación el Señor va a tomar esos pecados y se van a ser puestos sobre Satanás. Y ahora usted y yo somos libres de pecado. ¿Les queda claro? A ver, vamos a ver si es cierto. No va a faltar el que conteste algo diferente. ¿A dónde van los pecados que yo confieso? Qué bueno. Aprobaron todos. Todos. Al santuario. ¿Ok? Algunos escuché ahí que decía a Cristo. No. Cristo es el mediador nuestro allá arriba en el santuario. Pero mi pecado y su pecado es puesto en el santuario celestial. A ver, ya no me acuerdo a dónde me quedé acá ya. ¿Aquí fue? Sí, aquí fue. Dice, el ceremonial del día de la expiación incluía la obra de purificación. Ahí está la obra de purificación mediante la aspersión de la sangre del Señor Jesucristo. El sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, limpiará y santificará. Es el único que puede hacer esa obra en su corazón y en mi corazón. Y el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel. El vocablo limpiará indica limpieza real y no solo una declaración de limpieza. En Levítico 16 la palabra expiación aparece 16 veces y comprende la idea de limpieza del santuario, pero no solamente del santuario, sino también ¿de quién? Del pueblo. Por eso Daniel 8:14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas y luego, ¿qué cosa? Ahora yo le pregunto, ¿solamente va a ser purificado el santuario allá arriba? ¿Qué otro santuario necesita ser purificado? Mi templo, mi mente, mi corazón, mi cuerpo, hasta mi estómago necesita ser santificado, hermano. Porque si yo estoy comiendo comidas inmundas, mi mente jamás va a ser purificada.
Jamás. Si este es tu templo, lo que bebes, lo que comes, lo que leo, lo que escucho, todo eso mancha mi propio templo. Y no puedo separar esas cosas sin afectar mi relación con el Señor y sin afectar mi salvación. Por eso es tan importante que todos aquellos que están aquí y aquellos que nos escuchan a través de la internet, tanto en YouTube como en Facebook, usted tiene que también tomar sus propias decisiones al respecto de lo que es guardar y cuidar del templo. Dice, esta doble limpieza es simultánea. Pues mientras Jesús en su función sacerdotal continúa la obra de limpiar los pecados del santuario celestial, aquí debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, la liberación del pecado del pueblo de Dios en la tierra. Conflicto de los siglos, página 478. Nosotros debemos ser purificados antes de que Cristo regrese por segunda vez o antes de que yo, ¿qué? Muera. Si yo muero y mi vida estaba lejos de Jesús, si yo no purifiqué mi mente, mi cuerpo, pues entonces me estoy poniendo en una avenida peligrosa, ¿no es así? Deseado a toda la gente, página 138, dice, esta es una verdad solemne que debería conmovernos profundamente e impulsarnos a darle a Dios la lealtad y el ministerio que su amor eterno reclama de sus hijos, ya que mientras Jesús ministra en el santuario celestial, sigue siendo por medio de su Espíritu el ministro de la iglesia. ¿Dónde? Fíjense bien, la gente a veces tiene más respeto por el hombre que por el Espíritu Santo. Aparece el hombre y ¡ay! Pero el Espíritu Santo, Por eso tenemos que comprender, queridos hermanos, que el Señor nos va a juzgar a todos. Por mi relación con Dios, no por mi relación con ningún ser humano. En el día de expiación, día de juicio, la persona que se negaba a afligirse y no confesaba ni abandonaba el pecado se hacía posible o pasible del castigo y era cortada de su pueblo. Lo mismo nos va a ocurrir a todos nosotros. O lo mismo me va a ocurrir a mí si yo no abandono, ¿qué cosa, hermanos? El pecado. Si yo no acepto a Cristo en mi vida, si no me dejo transformar por su poder, si vengo a la iglesia y no quiero aceptar las cosas, si tengo mis propios conceptos, todo esto, queridos hermanos, nos va a hacer quedar fuera de esto que es algo tan sagrado y fundamental para la salvación del ser humano. Dice, ese era en verdad un día solemnicísimo en el que se decidía en forma definitiva, para bien o para mal, la pertenencia de los creyentes al pueblo de Dios o su separación del mismo. La sentencia era irrevocable, ya no había más. Si usted no se preparaba en el día de Yom Kippur, usted quedaba fuera, era cortado del pueblo. Y nosotros vamos a pasar por exactamente lo mismo. Y sus consecuencias eran eternas. En las Escrituras tenemos un número considerable de pasajes que encierran la misma idea de juicio divino que tiene el llamado Día de la Expiación. Daniel 9 al 10, Hechos 9, 27, Apocalipsis 14, 6 al 12. El término usado por Pablo en Hebreos 9, 23, purificadas, es decir, limpiar, expresa la idea de limpieza del pecado. La idea es la misma en Levíticos 16, 19, 20 y 30, donde se nos habla de la purificación del santuario en el día de la expiación. En la obra del juicio divino,
se debe señalar la existencia de libros que registran nuestras vidas exactamente delineadas como una fotografía sobre la placa del fotógrafo. Escuchen bien esto. Si usted está aquí esta mañana y usted toma en serio su salvación, yo le sugiero que ponga atención a lo que estoy leyendo. Nosotros todo lo ponemos bajo la gracia. Oh, el Señor tiene gracia, ahí metemos el pecado. Oh, el Señor, ahí metemos el pecado. La gracia tiene un límite. Y ese límite se está acercando en nuestras vidas. Dice acá que nuestras vidas, exactamente delineadas como una fotografía sobre la placa del fotógrafo, y no solamente somos tenidos por responsables por lo que hemos hecho, sino por lo que dejamos de ¿qué? De hacer. Esto está en la Review and Herald, septiembre 22 de 1891. Todos nosotros, queridos hermanos, todos, sin excepción, vamos a tener que dar cuentas de las cosas que hacemos y que no hicimos. Lo que hicimos mal y lo bueno que no quisimos hacer. Textos que hablan de libros en relación con el juicio divino, por ejemplo, tenemos algunos. Y los libros fueron abiertos, Daniel 7, 9 al 10. Todos los que se hallen escritos en el libro, Daniel 12, 1. Y los libros fueron abiertos, Apocalipsis 20, 12. Otros, Éxodo 32, 32, Salmo 69, 28, Salmo 139, 16, Jeremías 17, 1, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, el Señor tiene records ahí arriba. Ahora, acá dice que son, ¿qué? Libros. ¿Usted piensa que el Señor usa libros? Si nosotros tenemos computadoras, imagínense lo que tendrá Dios para poder abarcar a todo el ser humano. Creo que Él pone esto para que nosotros comprendamos que el Señor está comprometido y anota básicamente todo lo que pasa con nosotros. ¿Se escapa alguien? Nadie. Así como el día de expiación ocurría como culminación solemne del año litúrgico, inmediatamente antes del regocijo final centrado en la fiesta de las cabañas, algo semejante ocurre con la segunda fase del ministerio sacerdotal de Cristo, que tiene lugar antes del triunfante y gozoso regreso del Señor. Esta secuencia de los acontecimientos prefiguraba vigorosamente por las festividades religiosas judaicas, destaca el hecho significativo de que ahora Cristo está ocupado en su obra final de juicio y ¿qué más? Y sellamiento. Ahora le pregunto, ¿qué es lo que el Señor está haciendo en este momento? ¿Qué está haciendo? ¿Intercediendo? Sí, está intercediendo, pero la obra principal que Él está haciendo no es de intercesión en este momento. ¿Cuál es la principal? Es juicio. Él es nuestro juez. ¿Y desde cuándo comenzó su juicio? Desde 1844. ¿Ya lleva cuánto tiempo haciendo el juicio, queridos hermanos? Saquen la cuenta. 1844 y estamos en el 2023. Hagan la matemática. ¿Cuánto? 179 años lleva el Señor Jesús haciendo el juicio. ¿Usted piensa que Él no toma cuidado con cada una de las personas y cada uno de los nombres que pasan en ese juicio? Por supuesto que sí. Pero no solamente tiene que hacer un juicio. Una vez que la persona pasa por el juicio, ¿qué es lo que ocurre con esa persona? ¿Es qué? Es sellada. ¿Son todas las personas que pasan por el juicio selladas? ¿Sí o no? ¿Sí?
Algunas son selladas para salvación, pero otras son selladas ¿para qué? Para perdición. Y los libros son infalibles. Ningún libro, querido hermano, tú que estás aquí esta mañana, ningún libro va a perder un detalle ínfimo aún de pensamiento equivocado en nosotros, si no entregamos todo al Señor Jesucristo. En la sucesión de eventos escatológicos que aparecen en Daniel 7, la escena de juicio es previa al momento cuando los reinos de este mundo son dados al pueblo de los santos del Altísimo. O sea, antes de que los santos del Altísimo reciban el reino, tiene que haber un juicio. Y ese juicio es un juicio exhaustivo. Y ese juicio comienza, ¿por qué? Por la casa de Dios. O sea que los primeros en pasar por el juicio, ¿quiénes somos? Somos nosotros. Este juicio previo al advenimiento de Cristo debiera concebirse como la primera sesión de las 3 que están relacionadas con el juicio final de Dios, el cual culmina en la tercera sesión, que es la ejecutiva y que tiene lugar después del milenio. Aquí es donde todo el mundo recibe el pago o el castigo final, porque el pueblo de Dios que el Señor viene a buscar, ya ese pueblo ya está seguro. Pero los que quedaron en esta tierra tienen que recibir la segunda parte del juicio que ocurre en el cielo y la tercera que es la ejecutiva. Dice, la afirmación de que hay un juicio previo al advenimiento de Cristo que funciona como primera sesión es válida en 2 sentidos. Dice, en lo que concierne al pecador, no cabe duda que sus pecados le son perdonados. Primera de Juan 1, del 8 al 9. Y él debe aceptar ese perdón como final y definitivo. Miqueas 7, 18 al 19. En lo que concierne a Dios y a la vindicación de su carácter, el registro del pecado queda en el santuario celestial como prueba irrecusable de la justicia vindicativa y retributiva del Todopoderoso hasta el día cuando la culpabilidad del pecado recaiga sobre el que lo originó, o sea, el diablo. Apocalipsis 20, del 9 al 15. El registro del pecado en el santuario celestial se hace posible únicamente a partir de la cruz, porque no se puede dar por establecida la responsabilidad del hombre hasta tanto se haya demostrado que es responsable. Con la cruz se hace evidente la responsabilidad del pecador, porque se le ofrece la oportunidad de salvarse y en caso de no aceptarla, resulta ¿qué? Culpable. El hombre no es responsable de su nacimiento ni de la tendencia al pecado que lo acompaña. Pero la cruz de Cristo acentúa su pecaminosidad si decide permanecer en el pecado. Ahora fíjense bien. ¿Por qué usted y yo estamos acá? ¿Por qué llegamos a esta iglesia? Ok, sí, esa es una razón bíblica. Pues yo le hago la pregunta personal a usted. ¿Por qué usted está sentado en esta iglesia? ¿Por qué qué, hermana? Porque ama a Cristo. Ok. ¿Porque reconoce qué? Oh, ¿y cuándo se dio cuenta de su condición, hermano Eleazar? Fíjese bien, yo pasé 33 años de mi vida viviendo la vida sin tener idea de las cosas de Dios. Sin tener idea. Me enseñaron toda clase de cosas.
Pero cuando conocí, cuando escuché por primera vez una predicación, cuando me enseñaron la palabra de Dios y entendí que Jesús murió en la cruz, ahora yo vi todo lo que era que antes jamás pude ver, porque estaba completamente ciego. Si yo te pregunto a ti, ¿en qué momento te diste cuenta de que tú eras pecador? ¿Y por qué estás aquí? Obviamente, si estás aquí, es porque necesitas el perdón y la gracia de Dios. Si tú estás aquí y piensas que no necesitas ni el perdón ni la gracia, te digo algo, estás en el lugar equivocado. Porque Cristo nos presentó ese camino a todos nosotros. No hay nadie de aquí que pueda decir, yo no necesito a Cristo. Todos estamos marcados por ese mismo camino. Por eso la cruz acentúa nuestra pecaminosidad. Cuando vemos a Jesús colgado de la cruz, incluso partió la historia de la humanidad en dos. Sin Cristo, queridos hermanos, no existe ninguna posibilidad para usted ni para mí. En el juicio previo al advenimiento de Cristo, se vindica a Dios ante la hueste angélica y ante el universo, al demostrarse fehacientemente en Cristo que las acusaciones diabólicas eran perversas y que la solución única y absoluta para el problema del mal está en la cruz de Cristo. ¿Cuál es el centro de todo lo que es nuestra creencia? El centro es Cristo. Si tu vida está puesta sobre la ley, estamos equivocados. Si tu vida está puesta sobre las normas, sobre el vestido, sobre lo que usamos, sobre lo que no usamos, si estamos en eso, estamos equivocados. ¿Dónde tiene que estar puesto el centro del cristiano y del adventista del séptimo día? Es Cristo Jesús. Dame a mí el primer lugar en tu vida y todo lo demás vendrá por añadidura. Nosotros a veces comenzamos por todo lo contrario. En vez de mirar a Jesús, miramos para afuera. Por eso que nos volvemos fariseos. Igual que los fariseos de antaño. Y estamos constantemente criticando y haciendo lo que no debemos hacer. Si usted y yo miramos a Jesús, ¿no se enternece tu corazón ante Jesús? ¿Cuál fue el pecado de Jesús, querido hermano? Ninguno. ¿Y por qué murió Jesús? Murió por usted, murió por mí. Eso debería enternecernos a tal punto que nosotros debiésemos tener una vida completamente distinta en nuestra relación con las personas que nos rodean. Pero a veces dejamos que las normas y las leyes sean más importantes que el amor de Jesús. Conflicto de los Siglos, página 542, dice: no olvidemos que cada persona será sometida a una prueba de lealtad a Dios. Y el mundo entero tendrá que pronunciarse. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios y cada uno deberá encontrarse cara a cara con el gran juez. ¿Cuál es esa prueba, queridos hermanos? ¿Cuál es la prueba que todo el mundo y especialmente la iglesia adventista va a tener que enfrentar dentro de muy pronto? Exactamente, la ley dominical. Ahora, ¿por qué? Hay muchos que están enseñando que la ley de Dios ha sido abolida, que la ley de Dios no es necesario guardarla porque estamos bajo la gracia. Entonces, si esto es así, ¿por qué entonces van a poner una ley dominical si ya no hay que guardar el sábado? ¿No les parece?
Ya no hay que guardar el sábado, ahora el sábado es cualquier día, es lo que dicen algunos. Entonces, ¿para qué Satanás va a poner una ley dominical si el sábado ya no tiene que ser guardado? A ver, explíqueme. Imposible. Todas las leyes del Señor no pueden ser tocadas, no pueden ser removidas. Ahí están. Fueron escritas por el dedo de Dios y están y permanecerán ahí por siempre. Nadie las puede cambiar. La extirpación final del pecado tiene una doble proyección. Una, su eliminación de la vida del creyente y de la iglesia. Ahora, ¿esta eliminación es parcial? ¿Es total? ¿Es por un tiempo? ¿O es eternamente? ¿Cómo debe ser la eliminación del pecado de la vida de su pueblo? ¿Parcial? Tiene que ser total y para siempre. Si cuando su nombre y mi nombre es llevado al cielo, y les digo, nuestro caso va a ser un poco diferente porque usted y yo vamos a ser probados por la ley dominical. Y nadie va a poder pasar esa prueba a no ser que estemos limpios de todo pecado. A no ser que tengamos nuestra semejanza ¿a quién? A Jesús. Imposible, si usted y yo nos asemejamos al enemigo, pasar la prueba de la ley dominical. 2, su eliminación de todo el universo, porque Satanás no solamente manchó esta tierra, también ha llevado sus dudas a todos los demás, no países, a mundos. No entró el pecado, pero sí sembró la duda. Pronto llegará el momento cuando el universo habrá visto la naturaleza y los resultados del pecado. Y su destrucción completa, que en un principio hubiera atemorizado a los ángeles y deshonrado a Dios, justificará entonces el amor de Dios y establecerá su gloria ante un universo de seres que se deleitarán en hacer su voluntad. Hoy en día, prácticamente, aún en la iglesia, no hemos entrado en ese estado en el cual hacer la voluntad de Dios nos produzca felicidad. ¿No es cierto, hermanos? Yo les pregunto, ¿somos felices de estar acá en la iglesia? ¿En serio que somos felices? ¿Quieren que les saque una foto para que vean la cara que tienen? Entonces después me explican la cara y la felicidad. No. No, está bien, una cosa es estar callados, pero ¿cómo debería ser nuestra expresión facial? Deberíamos tener felicidad en el rostro. El otro día, ¿no fue usted, hermano Castelazo, que habló acerca de eso en la reunión matutina? Que un pastor había dicho que nosotros nos creíamos el pueblo de Dios, pero la gente llegaba a nuestras iglesias y veía rostros. ¿Cómo eran los rostros que dijo que veían? Muertos en vida. Y esto es una gran verdad, hermanos. O sea, nosotros decimos que amamos a Jesús, que somos salvos, que conocemos la verdad, pero nuestros rostros denotan tristeza, preocupación, a veces desinterés, sueño. Porque hay muchos que tienen sueño aquí, ¿cierto? O sea, la lista está larga. Yo le pregunto, si somos ese pueblo especial, ¿por qué Dios nos tiene que ver de esta manera? ¿Por qué somos una iglesia tan imperfecta? Obviamente, no estamos yendo donde tenemos que ir para ser perfeccionados. Obviamente nos estamos quedando cortos en nuestros pasos
para que el Señor pueda hacer esa obra en cada uno de nosotros. Obviamente no estamos entendiendo lo que Dios espera de cada uno de los que estamos acá, que pensamos que Dios nos va a aceptar como sea, y no es así. Si usted y yo no cambiamos, si no dejamos que el amor sea el centro de nuestras vidas, si no nos amamos unos a otros, si no permitimos que el sol de justicia irradie a través de nuestros ojos y nuestra sonrisa, pues entonces ¿a quién estamos representando, hermanos? Dice la última cita que comparto con ustedes. Apocalipsis 15, 3, 4. Entonces, los redimidos de todos los tiempos unirán sus voces en gloriosa alabanza para entonar el cántico de Moisés, siervo de Dios, y del cántico del Cordero. Ahora fíjense bien, ¿cómo se ven los rostros de todas las personas que están ahí? ¿Cómo se ven? Pero llegaron a la meta, por eso están así. Nosotros vamos para allá, pero tenemos que estar serios, así con... ¿Así es? Así es como debería ser. Les pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto sonreír, hermanos? ¿Por qué nos cuesta tanto sonreír? Todos nosotros, queridos hermanos, debemos tener un encuentro personal con Jesús. ¿Quiere usted y quiero yo solucionar mis propios problemas? La solución está en Cristo. No conozco a nadie, ni en la Biblia, ni en la realidad, que haya ido a un encuentro personal con Jesús y su vida haya permanecido igual. Todos aquellos que llegaron con Jesús y se encontraron con Él, su vida cambió para siempre. Y cambió para siempre, ¿sí o no? María Magdalena era una prostituta, amargada, perseguida, pero se convirtió en una de las mujeres más valientes. ¿Perdón? Claro. Mientras los discípulos estaban muertos de miedo adentro del lugar, ¿cierto? ¿A dónde estaba María Magdalena? Allá fue a buscarlo. ¿No tuvo miedo? No, porque su vida tuvo un cambio. La mujer del pozo se convirtió, habló con el Señor Jesús y se convirtió ¿en qué? En la mujer más misionera que hay en toda la Biblia. Convirtió a un pueblo entero. Y el Señor Jesús se quedó como 3 días con ellos por causa de esa mujer. ¿Pero qué fue lo que hizo primero? Se entrevistó con Jesús. Nicodemo era un hombre de la iglesia judía. Pero fue a ver de noche a Jesús. Y dice que Nicodemo murió completamente quebrado porque todo lo entregó a la iglesia para cuidarla y protegerla durante el tiempo de la persecución. ¿Quién más fue a ver a Jesús y no salió transformado? Dígame, uno que no salió transformado. Judas. ¿Tuvo la culpa el Señor Jesucristo? ¿Quién tuvo la culpa? Esto yo se los he dicho antes. Pero la noche en que él salió a hacer el trato, a buscarlo y a venderlo, esa noche, cuando lavó los pies, el Señor Jesús dice que trató con todas sus fuerzas de abrazarlo para que no cometiera ese pecado y no quiso escuchar, no quiso sentir el amor de Jesucristo. Y a lo mejor tú
y yo estamos aquí en este hogar, en este lugar, en este momento, y estamos haciendo exactamente lo mismo. No es la ley lo que va a transformar tu vida. No son ni la reforma pro salud, ni la forma en que me he visto lo que va a cambiar el corazón. ¿Sabe lo que es? Es el poder de Jesús en nosotros. Pero yo tengo que hacer algo para que eso ocurra. Apocalipsis 3 dice claramente que el Señor Jesús está llamando a la puerta. ¿A cuál puerta? A la puerta de tu corazón y de mi corazón. Si tú lo abres la puerta de tu corazón, Jesús entrará y cenará contigo. Pero si no, vamos a quedar igual que antes. Deja que el sol de justicia entre en tu vida. Deja que Él llene tu vida de ese poder. Porque en este momento, queridos hermanos, hay más sombra que sol. Ese sol quiere cambiar tu vida para siempre. Vamos a cantar un himno. Puestos de pie, por favor, vamos a entonar el himno 451, cerca, más cerca. Cerca,
Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, se encontró con una iglesia dura, que lo persiguió, que lo criticó, que le inventó cosas y que finalmente terminó crucificándolo. Su propia iglesia, queridos hermanos. Yo le pregunto, ¿tiene el enemigo poder para que su propia iglesia termine en contra de aquel que murió por ella? Por supuesto que tiene poder. ¿Cuál es el antídoto para vencer el poder del enemigo? El único antídoto es el mismo que ellos rechazaron. No sé por qué está sonando. Cristo es el único que puede cambiar tu corazón y mi corazón. No existe nada en este mundo que lo pueda hacer. Pero no puede hacerlo a no ser que tú lo quieras. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener un corazón diferente, hermanos? ¿Ustedes quisieran en este momento sentir que está gozoso de estar acá en la iglesia y su rostro así lo muestra, así lo indica? ¿Cuántos quisieran sentir ese gozo en este momento, queridos hermanos? Pues entonces dejemos irradiar el amor de Cristo en nosotros. Olvídate de las preocupaciones. Olvídate de la renta. Olvídate del hermano que no te cae bien, del pastor que tampoco te cae bien. Olvídate de todas las cosas que te puedan estar separando del amor de Jesús. Olvídate de todo. Y ve en tu mente a ese Jesús cargando esa cruz. Magullado, ensangrentado, pero lleno de amor por ti. Mañana o esta tarde te invita, así como pusieron la cruz encima de, ¿cómo se llamaba el cireneo? Pusieron la cruz sobre él. Él te está diciendo hoy en la tarde y te pregunta, ¿quisieras tú cargar esa cruz, tu propia cruz, junto con la mía? ¿Quisieras tú hacer algo diferente de lo que has hecho hasta ahora y permitir que el amor de Jesús pueda transformar tu vida para siempre? Si tú quieres pedirle al Señor el poder para ser distinto, para sanar las heridas internas. Todos a veces llevamos heridas internas por el bagaje, por los sufrimientos. Todos tenemos una historia. No hay nadie que haya nacido en este momento. Y las cosas que hemos pasado a veces nos marcan para no mostrar esa felicidad. Pero Dios quiere sanar tus heridas. ¿Cuántos de ustedes quisieran decirle al Señor en esta hora? Señor, yo quiero ser feliz. Ayúdame a ser feliz. ¿Cuántos le quieren decir al Señor que te ayude a ser feliz? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos decirle, Señor, yo quiero ser parte de esa iglesia, que cuando alguien venga pueda ver el rostro de Jesús en mí? No el rostro de alguien preocupado, triste, ensimismado, sino el rostro de la felicidad. Si tú le quieres decir eso al Señor, ahí donde estás, levanta tu mano y dile, Señor, transfórmame, cámbiame, ayúdame a sonreír, ayúdame a amar a los demás, ayúdame a buscar a aquel que necesita. Vamos a arrodillarnos, pero si hay alguien aquí que quisiera decirle al Señor en esta hora, Señor, yo más que nadie quiero ser transformado.
Y quiero que tu poder me ponga a mí como una persona cuyo rostro pueda mostrar la imagen de Jesús. Si hay alguien que quiera decirle al Señor eso, yo lo invito a que venga aquí al frente. Amén, hermana. Amén. Amén, hermano Felipe. Amén, hermanos. Señor le bendiga, hermano. Señor le bendiga grandemente. Amén. Acérquense, acérquense. Dios quiere que todos nosotros seamos un pueblo feliz, ¿no es cierto, hermano? Ella ya viene sonriendo ya. No es pecado sonreír, hermanos. Para nada. Las iglesias que pasan para el otro lado son los que hacen que se ponen a reír y carcajar. No, eso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de ser felices. Y usted y yo podemos ser felices, ¿sí o no? Tenemos lo más importante para ser felices: el amor de Dios revelado en Jesús. Y tú y yo podemos recibir lo que necesitamos para que ese amor pueda morar en nosotros. Vamos a arrodillarnos. Señor y Padre Celestial, al estudiar el santuario y cómo nuestro Señor Jesucristo, pues está justamente ahora que oramos y estamos todos unidos elevando esta plegaria, pues Él se encuentra en el lugar santísimo. Y seguramente está poniendo atención a esta oración, porque como tus hijos que somos, en el día santo, estudiando el tema de que tú eres nuestro sumo sacerdote y que estás preparándonos para el día final, el día de Yom Kippur, el día de expiación. Tú mejor que nadie entiendes cuán importante es que todos nosotros, para poder ser ese pueblo diferente, es que primeramente confesemos todos nuestros pecados. Saca, Señor, de nuestros hombros el pecado que destruye, la conciencia que me hace muchas veces guardar silencio y entristece mi rostro. Te confesamos nuestros pecados, Padre Celestial, y en el nombre de Jesús te pedimos perdón por su sangre preciosa. Quita de nosotros esta carga y por fe aceptamos ese perdón. Transferimos nuestro pecado al santuario y nos da vergüenza de mancharlo nuevamente. Pero te pedimos ayuda para que todos los que estamos acá confesemos y nos apartemos de una vez y para siempre. Danos, Señor, el deseo profundo de vivir en paz, primeramente contigo y después con nuestros semejantes. Derrama tu Santo Espíritu para tener los frutos, amor, gozo, paz y todas las cosas que tú quieres que tu iglesia muestre al mundo. Pon en nosotros el amor de Jesús. Enséñanos a amarnos los unos a los otros y aunque tengamos defectos, que nos perdonemos los unos a los otros. Que cuando haya dolor, vayamos en ayuda del que tiene dolor.
Que cuando alguien esté pasando por un momento triste, vayamos a su lado a darle un abrazo. Ayúdanos a imitar a nuestro Señor Jesucristo. Enséñanos a no ser miembros de una iglesia, sino discípulos de Cristo Jesús. Muchos miembros se quedarán fuera, pero aquel que ha seguido al Señor Jesús de cerca jamás será desechado. Enséñanos a seguir tus pisadas. Toma nuestra vida, moldéala, moldea cada pensamiento, moldea cada cosa que hay en mi interior, aquello que me destruye, las heridas que sangran, el dolor que me consume, el pasado que me destruye. Lo pongo en tus manos y ayúdanos para ser felices, para servirte, para ser fieles representantes y embajadores del reino de Dios acá en la tierra. Nos ponemos en tus manos y agradeciéndote, Señor, por esta maravillosa oportunidad. Te decimos gracias, Padre Celestial, por Jesús. Gracias porque su muerte en la cruz del Calvario nos da la oportunidad a todos nosotros de un nuevo comienzo, una nueva hoja de vida, un nuevo amanecer y un nuevo corazón. Es solamente en ese nombre, que es sobre todo nombre, que te pedimos todas estas cosas, confiando por fe que todos los que estamos acá nos vamos a levantar de nuestras rodillas, sintiendo una paz en nuestro corazón, de tal forma que vamos a sonreír mientras seguimos alabando tu santo nombre. En Jesús te lo pedimos y agradecemos todo. Amén, Señor. Amén.